Por favor, Matías, indica tu nombre completo y root e inicia tu exposición. Mi nombre es Matías Alfredo Marambio de la Fuente, RUT 16945-170-2. Bueno, mi presentación está dedicada a argumentar en torno a la necesidad de ampliar el principio de igualdad que está incluido en el anteproyecto entregado por la comisión experta, profundizando su sentido de igualdad sustantiva y agregando dentro de las provisiones de no discriminación categorías explícitas que cubran identidad de género, orientación sexual, expresión de género y características sexuales. Lo que voy a intentar hacer es señalar algunos de los elementos que desde el derecho internacional de los derechos humanos y desde otras teorías argumentan a favor de esta inclusión, como también indicar dentro del anteproyecto algunos puntos que me parece que serían importantes de profundizar. Todo esto, digamos, desde una perspectiva de la protección de la comunidad LGTBIA+, entendida esta como una comunidad históricamente sometida a procesos de discriminación y de violencia. En términos generales, la introducción y el desarrollo de los principios de igualdad y no discriminación como principios de cualquier orden constitucional, tanto lo que implica los fundamentos o las bases constitucionales, como también ciertas provisiones del catálogo de derechos, representan, diría yo, que en el caso del anteproyecto, un avance importante respecto a la constitución actual, en el sentido de darle un carácter un poco más robusto a lo que se entiende como el principio del Estado social y democrático de derecho. En esa línea diría que hay al menos tres normas que hacen mención explícita a la cuestión de la igualdad en relación con la justicia y la solidaridad, que es el caso del artículo 2 del inciso segundo, luego lo que implica el acceso a los mandatos electorales, lo que se ha entendido como cierto principio, mandato de paridad, que es el artículo 4 inciso segundo también, y por último el artículo 16 inciso 3, que establece la protección respecto de la discriminación tanto ante la ley como la protección ante los actos arbitrarios, incluyendo también la necesidad de considerar la concurrencia de motivos discriminatorios, que sin embargo no se señalan. En varios de estos artículos hay mandatos estatales respecto de la remoción de barreras para el ejercicio igualitario de derechos, también la promoción y la garantía de la participación política en condiciones de igualdad y la necesidad de hacer adecuaciones razonables para el goce efectivo de los derechos en condiciones de igualdad. En ese sentido, obviamente, es muy clave que el nuevo texto constitucional incluya un principio de igualdad sustantiva y no discriminación, una normativa que es de vital importancia para las diversidades y disidencias sexuales y de género. La premisa que subyace a este marco es el reconocimiento de que el desarrollo de la igualdad no se puede limitar a una lectura estrictamente formalista o por lo tanto un tratamiento abstracto de la igualdad en términos puramente jurídicos. Esta concepción de una igualdad abstracta o formal o meramente de igualdad ante la ley emergió de la crítica hacia lo que se conoce como sociedades de antiguo régimen y por ende sociedades que tenían privilegios estatuidos y una serie de jerarquías y desigualdades que estaban consagradas ante la ley. En esos casos, la desigualdad y la jerarquía eran estructurantes de la vida social y por ende el desmantelamiento jurídico de ese régimen de privilegio identificaba en la igualdad ante la ley la clave para poder desmontar estas formas de autoridad que se quería reemplazar por un régimen de carácter basado en la libertad y en esta igualdad formal. En esa medida se establece que el ámbito de la igualdad solo se circunscribe a ciertas características individuales de un sujeto de derecho y que por lo tanto eso implica desligar al individuo de cualquier pertenencia a un grupo o una entidad corporativa, pues ello podría entrañar un privilegio, un acceso diferencial a la ley. Sin embargo, esto ha demostrado ser bastante insuficiente a la hora de crear una sociedad basada en los principios de justicia y solidaridad que el anteproyecto ciertamente señala. Sabemos que existen formas de desigualdad y discriminación que no se expresan solamente en normas, cuestión que distintos movimientos sociales hemos destacado a lo largo de los últimos 2 siglos, distintos factores como las condiciones económicas, las que se vive, género, orientación sexual, pertenencia a pueblos indígenas, discapacidades, edad, creencia religiosa, entre otros, inciden en el goce de derecho y en el acceso igualitario a las garantías y las libertades que se consagran en cualquier texto constitucional, incluyendo el del anteproyecto.
En esa línea, sabemos que esas desigualdades no son una mera acumulación de instancias individuales de discriminación, que resultarían en una suerte de regularidad estadística, sino que se relacionan con la pertenencia a un colectivo o categorías llamadas sospechosas de discriminación. De ahí entonces que el concepto de igualdad sustantiva implique enfrentar estos vacíos que deja la igualdad puramente formal. Así, distintas expresiones del movimiento de las diversidades sexogenéricas y la comunidad LGBT en general, hemos destacado la necesidad de profundizar las normas del proyecto que apuntan a una forma a robustecer el principio de igualdad sustantiva y no discriminación. Un primer elemento aquí sería la inclusión de las categorías sospechosas de discriminación, vale decir, de factores que inciden en este acceso desigual a derechos y libertades, como es la pertenencia a estos grupos que han sido históricamente discriminados. El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos en distintos órganos jurisdiccionales internacionales como también nacionales han identificado cuáles son estas categorías que tendrían que agregarse: identidad de género, orientación sexual, expresión de género y características sexuales. También distintas convenciones y otros instrumentos de derecho internacional explicitan la importancia de estas categorías para comprender el derecho a una igualdad sustantiva de una manera más integral y no solamente formalista. Así, la progresiva integración de la igualdad sustantiva en el proyecto constitucional tendría que incluir motivos o categorías sospechosas de discriminación en el artículo 16, inciso 3, vale decir, incluir identidad de género, orientación sexual, expresión de género y características sexuales, enumerándolos de forma explícita pero no exhaustiva, vale decir, dejando abierta la puerta para formas que no se han explicitado de la discriminación y que podrían integrarse en el futuro por medio del ejercicio de la propia función jurisdiccional. Un segundo elemento importante es la ampliación de los mandatos estatales que existen actualmente en el borrador para remover obstáculos que impiden el desarrollo de la igualdad sustantiva, y esto en el fondo aparece en dos de los artículos que ya se mencionan. eh, y eso podría funcionar entonces como un piso y no como un techo para integrar este principio de igualdad sustantiva a otros elementos del anteproyecto. El fraseo actual, que es, comillas, adoptar las medidas apropiadas en los ajustes razonables que sean necesarios, puede avanzar más respecto de comprometer a la sociedad en su conjunto, no solamente a los poderes públicos, sino comprometer a toda la sociedad con la realización de la igualdad sustantiva, promover acciones que entonces involucran a todas las instituciones de la vida pública que afectan el ejercicio de derechos y libertades fundamentales, toda vez que el anteproyecto considera la participación de entidades privadas en la provisión de derechos sociales como parte de las bases constitucionales del proceso actual. La promoción entonces de acciones afirmativas, construir una cultura transversal de igualdad sustantiva, resultaría entonces en un principio mucho más robusto y más coherente. El tercer y último elemento que quería considerar, y que es un corolario del anterior, tiene que ver con ciertas orientaciones para la interpretación del texto constitucional ante eventuales conflictos entre normas que se puedan establecer en la Constitución. Y aquí entonces estaríamos atendiendo a cierto principio de no regresividad que ha sido también afirmado por organismos internacionales de derechos humanos, y entonces una perspectiva que amplía las garantías que consagra el Estado social y democrático de derecho, estableciendo entonces la Ya te quedan primacía de dos la minutos. protección. Muchas gracias. Estableciendo la primacía de la protección de la igualdad y la no discriminación ante los conflictos con ejercicio de otros derechos. Aquí los artículos 23 y 24 de la propuesta hacen referencia a la problemática, señalando que no se pueden afectar derechos en su esencia y que la regulación y limitación debe someterse a estándares democráticos de razonabilidad, como también incluir la no discriminación arbitraria y la remoción de barreras como criterios de la provisión de derechos. Aquí es necesario entonces profundizar en agregando categorías sospechosas de discriminación para salvaguardarlas en el literal C del artículo 24, y establecer entonces que se debe velar por la afectación del derecho, por la no afectación del derecho a la igualdad sustantiva frente al conflicto con el ejercicio de otros derechos, como puede ser, por ejemplo, la libertad de conciencia o la libertad religiosa. En síntesis, incluir la igualdad sustantiva que existe en este anteproyecto constitucional de manera germinal debería implicar potenciarse e integrarse a otras normas, incluyendo entonces las categorías sospechosas de discriminación, los artículos ya existentes, el 16, inciso 3, el que se presta para ello, o redactando normas nuevas que señalen la identidad de género, orientación sexual, expresión de género y características sexuales como atributos protegidos de discriminación. Asimismo, habría que reforzar mecanismos de acción afirmativa y promoción de la igualdad, y por último, incorporar una perspectiva que resguarde el principio de igualdad ante eventuales conflictos con otros derechos, cuestión que fortalecerá el mandato ya establecido en el caso de aplicarse el texto constitucional. Ay, muchas gracias.
Agradezco tu presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. A continuación, daré cierre a esta reunión, la cual reitero fue grabada para su posterior análisis. Muchas gracias y que tengas un buen día. Igualmente, muchas gracias.